Buenos días, mi nombre es Juan José Hidalgo. Ya no tengo que hacer muchas presentaciones, soy criminólogo, abogado en libre ejercicio, practico el área penal y he desarrollado una nueva forma de entender el delito en toda Latinoamérica y el Caribe que se llama Criminología para la Paz. Y en este trato de entender por qué tenemos similitud de comportamientos criminales en toda la región y cómo podemos entender y atacar esos factores que son comunes en base a nuestra cultura, similitud de clima y una serie de factores más, endógenos y exógenos, para disminuir ese delito. En ese sentido, he venido dándoles una serie de pastillitas para poder entender la violencia, la delincuencia y el delito, que es el principal mal de Latinoamérica. Hoy voy a hablar un poquito de la violencia y la pobreza. Hace algunos años, una escritora española, educadora, socióloga, filósofa de una universidad española, profesora también, creo que es la Universidad de Sevilla, acuñó un término que se llama aporofobia. No voy a explicarles términos etimológicos qué es la aporofobia, pero en resumen es el odio o la fobia al pobre por el hecho de ser pobre. Nada más. ¿Y eso genera violencia? Pues claro que la genera. Un claro ejemplo de ese pensamiento cultural son los intocables en la India, que son objeto de mucha violencia y que no pueden acceder a un desarrollo económico mayor porque su condición espiritual, cultural, etcétera, los obliga a ser pobres. Entonces son maltratados, viven en condiciones terribles, no se educan, tienen los peores trabajos. Alguien de mayor jerarquía dentro de su religión los puede maltratar. Pero eso ocurre en Latinoamérica. Así no. Pero ¿quién quiere un pobre? Todos pelean por los pobres, todos hablan en nombre de los pobres, y toda la corrupción política y la porquería que vemos en nuestros países es en nombre de los pobres. Pero en realidad nadie ayuda a los pobres. Y los pobres, al carecer de medios para poderse defender, tienen pocas posibilidades de poder cambiar su estructura de vida. Y no se trata de simples oportunidades, es que no acceden a los medios para que la expectativa de vida que se les vende sea mejor. Y entonces en esta fobia al pobre se generan dos cosas. La primera, nadie quiere ser pobre porque sabe que su futuro es terrible. No va a acceder a educación, no va a acceder a una salud decente, es probable que muera y no tenga ni siquiera donde enterrarlo. En ese deseo por no ser pobre, ¿no?, por no ser excluido, por ser pobre, la gente hace cualquier cosa para tener dinero. Y el pobre que desea ser pobre porque es un hombre honesto y no logra salir de su pobreza es maltratado ahora por las bandas criminales, por el Estado e incluso por su familia. Es una fobia, es como cuando la gente tiene fobia a un animal, es como cuando alguien justifica, digamos, la exclusión, digamos, la esclavitud. Es una forma de fobia, es decir, como que usted no los puede ver, no se les acerca. Por eso, por ejemplo, aquí en Guayaquil les entraban a palo a los comerciantes informales, porque son pobres. Y esa pobreza no quería ser exhibida. Y eso ocurre también en el seno de la familia. Esto, por supuesto, genera una violencia cultural, una violencia estructural. Y una vez que los pobres se rebelan o cuando se intenta abusar del pobre, se produce una violencia directa. Así que la violencia en Latinoamérica, la forma de cometer delitos en Latinoamérica y la forma en que esta pobreza es aprovechada también por los grupos criminales para reclutar gente, genera una violencia mayor. La violencia que se genera con tal de tener dinero, ¿no?, genera una violencia híbrida, cultural, estructural, y un discurso de odio que ahí, aunque no sea directo, allí ha permanecido en nuestros países
desde que éramos colonia. Piénsalo un poco. La fobia a la pobreza y la violencia. Que tengan un buen día. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.